¿Qué tal, chicos? Ahora que ya conocen lo que es el campo eléctrico, vamos a ver lo que es el flujo eléctrico. El flujo eléctrico no es otra cosa más que la cantidad de campo eléctrico que atraviesa cierta área, ¿sale? Mire, como tal, como definición se tiene que la ley de Gauss, que la vamos a ver después, implica el concepto de flujo eléctrico, el cual se refiere al campo eléctrico que pasa a través de una superficie dada, sin importar la geometría, ¿sale? Para un campo eléctrico uniforme que pasa a través de un área, que en este caso es esta que tenemos aquí representada, ¿sale? En este caso, pues aquí la figura, como les digo, no importa mucho, solamente deben de identificar el área que atraviesa. Observen, todas estas líneas son de campo eléctrico. Vean, aquí está campo eléctrico, ¿sale? Entonces repito, para un campo eléctrico uniforme que pasa a través de un área, como se muestra en la figura, el flujo eléctrico, esta es la letra griega phi, y todo esto, phi subíndice E, es flujo eléctrico. Vean, flujo eléctrico, las unidades son newton por metro cuadrado sobre coulomb, que es esto. ¿Y cómo lo van a calcular? Bueno, van a multiplicar el campo eléctrico, ¿sale?, por el valor de la superficie que está atravesando ese campo eléctrico. Entonces recuerden que E es campo eléctrico en newton sobre coulomb y A es área en metros cuadrados. Bien, ahora, aquí observen que, bueno, en la diapositiva anterior vimos que la placa estaba completamente vertical. Si hubiera un ángulo de inclinación, observen, tenemos aquí el campo eléctrico completamente horizontal y esta placa, ¿sale?, tiene un ángulo de inclinación, observenlo, aquí está, ¿sale? Si hay un ángulo de inclinación, entonces van a agregarle el coseno del ángulo, ¿sale? Todo lo demás es igual, observen, flujo eléctrico por el campo, por el área, pero como les digo, si hay un ángulo de inclinación, van a multiplicarlo por el coseno del ángulo. Entonces aquí θ es ángulo de inclinación de la superficie. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Calcula el flujo eléctrico a través del rectángulo mostrado en la figura. El rectángulo mide 10 centímetros por 20 centímetros, mientras que el campo eléctrico es uniforme y vale 200 newton sobre coulomb, en tanto que el ángulo es de 30 grados. Aquí no se ve el ángulo, pero aquí se los están indicando, ¿sale? Entonces, recuerden que aquí tenemos como datos que el campo eléctrico es de 200 newton sobre coulomb y que el ángulo es de 30 grados. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Debemos de calcular el área del rectángulo. ¿Sale? Recuerden que el área del rectángulo es la base por la altura o el largo por el ancho. ¿Sale? Y son 10 centímetros. Recuerden que estos centímetros hay que pasarlos a metros, son 0.1 metros, y estos 20 centímetros son 0.2 metros. Entonces tenemos un área de 0.02 metros cuadrados, y ahora sí aplicamos esta fórmula, ¿sale? Tenemos E, que es el campo eléctrico, 200 newton sobre coulomb por el área que acabamos de calcular, que son 0.02 metros cuadrados, por el coseno, porque tiene inclinación la placa, por el coseno de 30, y esto nos da un valor de 3.46 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Bien, ahora aquí tenemos tres casos. Vean, dice: una placa delgada circular con diámetro de 30 centímetros está dentro de un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura, y de magnitud 2.5 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Determinar el flujo eléctrico a través de esta. Vamos a hacer tres cálculos. Inciso A, cuando forma el ángulo de 45 grados, observen aquí. Vean, aquí está inclinada 45 grados con el campo, ¿sale? El campo está aquí completamente horizontal. Inciso B, si se coloca perpendicular al campo, es decir, vean, el campo está horizontal y la placa está completamente vertical. Esto es perpendicular, quiere decir que entonces son 0 grados. Y el inciso C, si está paralela al campo. Vean, el campo está horizontal, entonces la placa también se pone horizontal, ¿sale? Y estos son 90 grados, ¿sale? Siempre se toma en cuenta con la cara de la placa, ¿sale? Por eso aquí vean, esta es el área de la placa, está hacia arriba y el campo va horizontal, por eso aquí se marcan 90 grados, ¿sale? Bien, entonces igual debemos de calcular primero el área del círculo. Recuerden que para calcular el área del círculo hay que multiplicar el pi por el diámetro al cuadrado y dividir eso entre 4. Tenemos 30 centímetros de diámetro, entonces son 0.3 metros. Realizamos la operación y nos da un valor de 0.706 metros cuadrados.
Entonces el primer inciso, que es el A, dice a 45 grados, utilizamos esta ecuación, sustituimos 2.5 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb, que es el campo, por el área del círculo que acabamos de calcular, por el coseno de 45, y esto nos da un valor de 124.95 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. El inciso B, cuando el ángulo está a 0 grados, ¿sale? Entonces tenemos la misma ecuación, 2.5 por 10 a la 3. Esto no cambia, lo único que está cambiando es el ángulo, ¿sale? El área también sigue siendo la misma, pero ahora por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1, ¿sale? Entonces multiplicamos 2.5 por 10 a la 3 por 0.0706 y nos da un valor de 176.5 newton metro cuadrado sobre Coulomb. Y el inciso C, que dice a 90 grados, es decir que ambos están paralelos, ¿sale? La ecuación es la misma, solamente que aquí coseno de 0, chicos, es 0 y todo lo demás pues va a ser 0, es decir, no está atravesando nada de flujo, porque observen, no hay área que atraviese el campo eléctrico, ¿sale? Por eso esto es 0. Entonces, espero que este ejemplo les haya servido, chicos, y esto es básicamente el flujo eléctrico. Como resumen, el flujo eléctrico es la cantidad de campo eléctrico E que atraviesa una superficie A.